Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Es embajador Fernández de Córdoba. ¿Qué nos dice ya la oficialización de no solo de doña Hillary el día de ayer, sino además de Donald Trump? Son dos versiones, es un mismo Estados Unidos. Hay la posibilidad de que, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, el proceso de selección ha terminado. Dentro del sistema norteamericano, que es un sistema sui generis, como todos conocemos, hay dos candidatos que van a enfrentarse y dos candidatos diametralmente opuestos. Sí, hay una oposición que está inclusive resaltada. Yo voy a referirme un poco a lo que dijo el presidente Obama el día de ayer. Sí. No, la candidatura de Hillary Clinton representa optimismo, representa continuidad a lo que Obama ha hecho, seguridad dentro de esto, ¿no? Y la candidatura de Trump más bien es una candidatura peligrosa, una candidatura pesimista que ha hecho base de campaña todo lo que supuestamente malo existe en Estados Unidos. Y basta simplemente mencionar el eslogan de la campaña, que es volver a ser un país grande Estados Unidos, o sea, volver a recobrar lo que supuestamente ha perdido. Entonces son dos temas totalmente, dos candidaturas opuestas. Una candidatura, la de Trump, particularmente para América Latina, es una candidatura que se la ve con mucho peligro. Se la ve una candidatura que ha hecho bandera de lucha contra los inmigrantes, y tenemos que pensar que los inmigrantes en Estados Unidos, la mayor parte son de Latinoamérica, básicamente, principalmente México, pero de todos los países, inclusive el Ecuador. Es uno de los puntos que preocupa tremendamente. La candidatura de Hillary Clinton esto es mucho más moderada, una candidatura que puede pensarse en que va a tratar el tema de inmigrantes de una manera diferente a la que trataría Trump. Y bueno, y no solamente eso, en la parte económica, pues Trump ha puesto determinadas declaraciones que ponen en peligro básicamente los tratados de libre comercio de Estados Unidos con América Latina, con los países que tiene, particularmente con México. México está absolutamente preocupado con la candidatura de Trump, no así con la candidatura de Hillary Clinton. Es decir, para muchos, este momento Estados Unidos tiene que escoger entre dos candidatos que no son los ideales, porque para otros también Hillary tiene su parte negativa, y su parte negativa está que ha perdido, en ciertos aspectos, ha perdido credibilidad con el tema de los correos electrónicos que fueron despachados desde su email particular y que podría haber puesto en peligro la seguridad de Estados Unidos. Y dentro de esto, ella se reservó 30,000 correos que no los han hecho conocer ni han sido examinados. Esto le ha creado una imagen de no ser muy transparente en sus cosas. Pero en todo caso, desde el punto de vista mío, de América Latina, pues yo creo que vamos a ver con más simpatía a Hillary que a Trump, porque él simplemente, pues los planteamientos de él en el campo internacional son planteamientos de una confrontación. Está poniendo en tela de duda la OTAN, que es que ha sido el instrumento jurídico, el tratado que ha permitido a Estados Unidos pues ganar la Guerra Fría, digamos, en términos generales, y que mantiene actualmente una posición mundial dentro del contexto mundial. La misma posición frente a la salida de Inglaterra de la Unión Europea pone en entredicho muchas situaciones que están ya consagradas dentro del plano internacional. No así la Hillary Clinton, pues ya conocemos, fue secretaria de Estado, le vimos actuar. En el Senado también, quizás cometió algunos errores como secretaria de Estado, pero manejó la política exterior con mayor sensatez de la que podríamos pensar que Trump puede hacerlo, porque él mismo se ha encargado de crear miedos, de crear absolutamente fantasmas, podría decir, en determinadas cosas que podrían actuar, y como es un hombre impredecible,
Pero dicen que es más bien como técnica de publicidad, bueno, el poner no sé, temas así muy bueno, podría ser difíciles, que lo que es un populista. tratar de recoger Locales. la parte que está resentida dentro de Estados Unidos, la parte que clama un cambio, tal vez podría ser eso, pero muchos le ven que hay muchísimo peligro que él pueda aplastar el botón rojo en algún momento, en alguno de sus improntos, que ya lo estamos viendo que los tiene. ¿No será que nos estamos enfrentando, y cuando digo estamos enfrentando, el mundo en general, a un populista de eso que es capaz de decir cualquier cosa, pero que ya cuando llegan comienzan a adecuarse, siguen con un discurso así un poco, como suelen decir, medio altanero, pero que no van más allá, pero que le ha permitido ese discurso tener nada menos que la nominación del Partido Republicano, y se ha ayudado a consolidar a doña Hillary para que ella sea, en cambio, la del Partido Demócrata. ¿Cuál es su visión? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, yo comparto ese criterio. Yo creo que Trump es un populista, un demagogo, de la línea del populismo que está azotando, que está arrasando el mundo en estas épocas. Trump es como Chávez, como Maduro, como Correa, como Erdogan, como Putin, estos demagogos que dicen cualquier cosa para encantar a las masas, especialmente a las masas más vulnerables al discurso estruendoso. Pero después me imagino yo que se moderará. Obviamente, no me cabe la menor duda que yo en lo personal quisiera que gane la señora Clinton y que al señor Trump le vaya muy mal y desaparezca para siempre en la política americana. Y con él todos los populistas, empezando por el nuestrito, que es de los peores. Pero en los Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en estos países, tiene unas instituciones más sólidas. Exactamente, esa es la clave. Son países institucionalizados, en que el temperamento, el hígado alborotado de un gobernante no decide la política. Si vemos, o sea, últimamente tendemos a pensar que el Partido Republicano, el partido de Donald Trump, es del partido guerrerista, es del partido agresivo, es del partido violento. Si vemos la historia, no es tan así. Me refiero solamente a los últimos 100 años. La Primera Guerra Mundial, ¿quién metió a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial? El presidente Woodrow Wilson, demócrata. No le quedó más remedio, él era un pacifista convencido, pero así ocurrió. ¿Quién metió a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? El presidente Franklin Roosevelt, demócrata. ¿Quién metió a los Estados Unidos, si es que así cabe la expresión, en la Guerra Fría? El presidente Harry Truman, demócrata. ¿Quién metió a los Estados Unidos en la Guerra de Corea? El presidente Harry Truman, demócrata. ¿Quién metió a los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam? El presidente Lyndon Johnson, demócrata. Entonces, la historia nos dice que los demócratas han sido mucho más, si se quiere usar esta expresión más bien marxistoide, internacionalistas, mientras que el Partido Republicano ha tenido la idea de ser aislacionista. Siempre han defendido la idea del bastión América. Con lo cual, entonces, Trump está recogiendo esa que es una historia, ¿no? Es un gobernante aislacionista que recoge esas taras, si se quiere, aislacionistas que ha tenido a lo largo de su historia el Partido Republicano. Claro, hoy tenemos la imagen de un partido más agresivo simplemente porque el presidente George W. Bush, un hombre tonto y tosco, controlado por estos neoconservadores muy agresivos, cuando hubo el ataque a las Torres Gemelas en septiembre de 2011, reaccionó visceralmente y atacó dos países, Afganistán e Irak, como una manera de lavar la afrenta sufrida por los Estados Unidos. Una torpeza, además, porque si es que había que atacar dos países, esos eran Arabia Saudita y Pakistán, que eran los dos países que son responsables indirectamente o no muy indirectamente de los ataques de las Torres Gemelas, y no Irak y Afganistán. Además, el ataque americano en Afganistán, en Irak, en el año 2003, creó este desastre actual. Irak se partió, un estado milenario. La civilización nació ahí, entre los ríos Tigres y Éufrates, en la Mesopotamia. Un país milenario, varias veces milenario, se dividió y hoy está dividido en 4 estados, en 4 mini estados, en 4 controles territoriales, por la torpeza, por la falta de análisis del presidente George W. Bush, y se dejó llevar por Entonces ahí sí viene el peligro del botón rojo que nos recuerda Marcelo. Eso es lo que yo dudo, porque no veo en el mundo ningún conflicto de esa magnitud.
Estamos viviendo como hace 100 años la Pax Británica. No, había guerras, pero no había guerras entre las grandes potencias. Hoy tampoco se ve la posibilidad de un enfrentamiento directo entre las grandes potencias, es decir, no veo un enfrentamiento entre Estados Unidos y China o entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, las posibilidades de que haya siquiera que pensar en el botón rojo son, yo diría que inexistentes, aunque claro, no es bueno. No sería bueno que al frente de los Estados Unidos esté un hombre temperamental, mal formado, a veces bien informado, pero bastante mal formado, como el señor Donald Trump, en vez de que esté una señora experimentada, capacitada, seria, leída, reflexionada, como es Hillary Clinton. Le pide, hay un análisis de lo que él, con lo que él descalificaría el verdadero pensamiento de doña Hillary Clinton. ¿Le parece eso, embajador? Bueno, esta es una campaña electoral Yeah. y las campañas electorales se busca todo lo positivo para un lado y todo lo negativo para otro lado. De lo que dice el señor Trump tampoco podemos estar ciertos de que esos correos electrónicos digan eso, porque precisamente los correos electrónicos de esos 30,000 que está haciendo alusión nadie los conoce. Entonces es simplemente una... Pero que parece que existe. Que parece que existen, sí, claro, existen, porque esos 30,000 correos electrónicos que Eran del Clinton correo de ella. eran del correo de ella y ella no los entregó bajo el argumento de que eran simplemente correos privados de ella, con cuestiones absolutamente privadas, alejadas de las funciones que ella desempeñaba de secretario de Estado. Bueno, ese es un tema que realmente, pues, eso quedará ahí. Que internamente ya el FBI dijo que no había problema y eso quedará ahí, seguirá siendo usado. Yo no sé si pueda Rusia o pueda algún hacker descubrir lo que dicen esos correos electrónicos, habrá que verlo y habrá que ver si realmente lo que dice es lo que está diciendo el señor Trump. Puede haber un abismo entre esas dos cosas. Yo creo que la campaña no va a ir tanto ya por ahí. Yo creo que es un gran elemento, se la ha atacado por todas las formas a la señora Clinton en este tema, pero ha ido superando un poco con la ayuda propiamente del gobierno, porque es eso. Eso está claro. El FBI pues dio una resolución un poco curiosa, porque al FBI le tocaba investigar, pero no hacer de juez y exonerar. Eso era otra instancia que ya no se dio y eso ya quedó así y creo que es mejor que quede así. Ahora vamos a ver cómo van desarrollándose. Lo que acaba de decir Jorge con estas dos nuevas encuestas un poco más ratifica que va a haber lucha. Va a haber lucha. Va a haber lucha. Hay sectores en Estados Unidos que están ampliamente por un candidato o por otro. Los dos candidatos tienen debilidades, yo me refiero más a las debilidades, pero yo creo que las debilidades mayores están en el lado del señor Trump, porque obviamente lo que se dijo, por ejemplo, lo que dijo el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, el día de ayer, pues son fuertísimas, ¿no? Pues simplemente para leer algunas, él habló de Trump como timador, demagogo, peligroso e incendiario. En otra parte le habla totalmente de mentiroso. Es decir, ya son ataques Posiciones un poco más radicales y que bueno, hay que ver qué llegada tienen a los electores, ¿no? Lo que nosotros tenemos que mirar un poco más es el efecto que pueda tener de las relaciones Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos concretamente con el Ecuador. En esta parte, Jorge, el señor Trump se demuestra a veces contradictorio con lo que él mismo ha dicho, porque le acusa a la señora Hillary Clinton de ser peor que él, en definitiva, con los conceptos de lo que ha leído en los correos, ¿no? Que él dice esto otro, ¿no? Claro, ahora el señor Trump lo que hace es lucubrar un poco sobre qué es lo que está en esos correos. El FBI hizo una investigación muy independiente. Allá en los Estados Unidos hay una auténtica división de poderes. ¿No cree entonces usted que hubo una ayuda? No. O sea, el FBI lo que terminó diciendo es no encontramos motivos para un enjuiciamiento. Pero claro, eso fue trasladado a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía dijo, ese es el informe del FBI que revisó incluso los 33,000 correos, pues no hay motivo. Pero obviamente en campaña electoral el señor Trump va a
va a explotar eso. Y obviamente, insisto, es un populista, un hombre mal formado, un hombre tenebroso, tempestuoso, que lo que interesa es votos, votos y votos, igual que todos los populistas, que los Chávez, los Correa, los Maduro, el señor Nigel Farage en la Gran Bretaña, la señora Marine Le Pen en Francia, el señor Vladimir Putin en Rusia, el señor Tayyip Erdogan en Turquía. Populistas, demagogos que dicen lo que al pueblo ya no le gusta oír y después hacen lo que les da la gana, empezando por abusar el poder y concentrarlo. Ahora, me preocupa que la señora Clinton también está cayendo en contradicciones. Y la más grande, porque decir una cosa hoy y otra mañana no tiene mucha importancia en campaña. Y en los países desarrollados hay una frase que se repite que dice lo que ocurre en la campaña se acaba en la campaña. Es decir, hoy se pueden decir cualquier cosa, se pueden decir incendiarios, las expresiones que dijo. Entonces, pero al día siguiente de la campaña, terminada la elección, pues hay que trabajar juntos por el país, hay que ir al Congreso, hay que encontrar acuerdos, hay que negociar, como se hace en democracia. Solamente no hay que ir a imponer porque claro, no todos son Correas y Maduros y Chávez, ¿no? O sea, en los países civilizados, pues el gobernante negocia. Esa es la democracia. La democracia no es ir a votar, es gobernar en función del 100% de los habitantes del país, no de los que votaron por el partido de gobierno. Lo que me preocupa es que la señora Clinton ha sido partidaria, y el Partido Demócrata en los últimos años, partidaria de los acuerdos internacionales de comercio. Los acuerdos internacionales de comercio son hoy la base del crecimiento económico. Chile, por ejemplo, tiene más de 50 tratados comerciales, tratados de libre comercio. Un demagogo aquí hace 10 años dijo no a los tratados de libre comercio, encandiló a la multitud y lo que hicimos es cerrarle mercados al Ecuador, y por eso el Ecuador tiene las bajísimas tasas de crecimiento que tiene ahora frente a las altísimas tasas de crecimiento de Chile o de los países que tienen el comercio abierto. El señor Bernie Sanders, rival de la señora Clinton por la nominación, por la candidatura demócrata, es también un populista, un demagogo, el izquierdista, al contrario de Trump, que está en la derecha. Y los izquierdistas, los demagogos izquierdistas, vuelvo a la lista, los Correas, los Chávez, etcétera, son enemigos de los tratados de libre comercio, y Bernie Sanders es enemigo de un tratado que puede ser muy importante para el desarrollo de la cuenca Asia-Pacífico, que es el TPP, el Tratado Transpacífico. Es un tratado que involucra incluso a los países, de América Latina, a países del Asia, a países africanos que están en la cuenca del Asia-Pacífico. Pero no el Ecuador. No el Ecuador, porque el Ecuador está fuera del mundo, ha tenido 10 años una política internacional tan errática, tan torpe, tan contraproducente, tan demagógica, tan mentirosa, y se me acabaron los adjetivos, pero debería seguir media hora. Que el Ecuador está fuera del mundo, está fuera de las grandes corrientes internacionales, y ahora, y me hago un pequeño paréntesis, está por firmarse el acuerdo de paz en Colombia. Han participado Venezuela, Chile, Europa también. Noruega, una serie de países que han participado. Cuba. El Ecuador, que tiene fronteras con Colombia, no le han tomado en cuenta, porque claro, tiene una política internacional tan errada, tan disparatada, que no tiene presencia en el mundo. Bueno, el señor Bernie Sanders se oponía al TPP, al Tratado Transpacífico, que ya está en el Congreso norteamericano, y la señora Clinton tuvo la debilidad, en medio de esta lucha por la candidatura demócrata, de decir yo también me opongo al Tratado Transpacífico, lo cual va a romper una línea política de los Estados Unidos, que es crear zonas de libre comercio para permitir el libre flujo de mercaderías en beneficio de los consumidores. El momento que no hay libre flujo de mercaderías, lo que ocurre es que los que se benefician son los gobiernos, porque cobran aranceles y sobretasas arancelarias. Y comercializan también porque fijan los precios. Cuando hay libre comercio, cuando el comercio fluye, se beneficia el consumidor, porque tiene una oferta de productos. Esa ha sido la línea de los Estados Unidos, dar acceso a sus mercados. Del actual presidente. Exacto. Y sin embargo, la señora Clinton tuvo la debilidad de ponerse en contra del TPP. Supongo yo, que cuando termine la campaña y esto vaya al Congreso, se dijo en la campaña, en el Congreso dirá, exacto, se dijo en la campaña, se acabó en la campaña y vamos a aprobar el Transpacífico, porque los tratados de libre comercio, en los tratados de libre comercio está hoy, y desde hace medio siglo,
la clave del desarrollo de los países, como se puede constatar con muchísimos ejemplos. Estas visiones de los Estados Unidos, país al que el señor presidente dice que tiene mucho cariño, respeto, que ha estudiado ahí, ¿afectarían esta relación como él dice? ¿O un Trump garantiza que estos gobiernos libertarios consigan mayor solidez, ¿no? ¿Qué piensa usted? Bueno, es difícil decir, pero hay que partir de algo. Y yo creo que en estos 10 años las relaciones con Estados Unidos, entre Ecuador y Estados Unidos, han sido sumamente difíciles. Por situaciones creadas por el Ecuador. Simplemente recordando un poco este momento más para poder centrar la temática relaciones con Estados Unidos, tenemos que recordar varias cosas. El hecho de haber expulsado a la embajadora de Estados Unidos, una expulsión que vino paradójicamente al poco tiempo de que la señora Hillary Clinton estuvo en Quito. Y se la expulsó tomándolo como razón para aquello, algo relacionado con los Wikileaks. El expulsar a un embajador es un tema sumamente complicado dentro de las relaciones internacionales. Pero no solamente eso, se ha expulsado a diplomáticos, se ha expulsado a agregados militares, se ha disminuido la presencia militar de los Estados Unidos, la AID dejó el Ecuador, una serie de temas, inclusive actualmente se está disminuyendo la presencia de agregados militares del Ecuador en Estados Unidos, lo cual puede causar también la disminución acá. Es decir, las relaciones han sido bastante difíciles. Al anterior embajador, por ejemplo, algo que pongo en el plano diplomático, cuando se despide el anterior embajador, a él manifiesta que le hubiera sido muy grato para él conocer personalmente al presidente Correa, porque nunca estuvo personalmente, que conversó un par de veces con el presidente, pero nunca personalmente. Bueno, y de ahí partimos un poco que la relación internacional se la ha maltratado desde un comienzo, porque prácticamente la presentación de credenciales, que es el primer paso que da un embajador, pues no de acercamiento, de llegada. El embajador es representante personal del jefe de Estado de su país. No se les ha hecho ante el presidente de la República, sino simplemente se ha buscado de que el presidente esté ausente de Quito, lo que sea, y las ha recibido el vicepresidente. Técnicamente puede ser, pero en la práctica diplomática son mensajes que se van llevando y que se van catalizando. Bien, dentro de esta temática, yo creo que obviamente la señora Clinton va a continuar la política de Obama, que a pesar de las dificultades, a pesar de los ataques a Estados Unidos, a pesar de los ataques a la embajada americana aquí, que siempre verbalmente, inclusive se le puso en dificultades al anterior embajador cuando escribió, creo que cuando asistió cuando puso una frase en el muro de la Unión Nacional de Periodistas, que era una frase, si no recuerdo mal, de Jefferson, relacionada con la libertad de expresión. Le creó una serie de dificultades. Todas esas cosas en el campo diplomático no es que se olvidan, se las registran, se las tiene por ahí. Y yo creo que la señora Clinton está perfectamente consciente de eso, porque ella visita el Ecuador y a los 8 o 9 meses se expulsa al embajador. Entonces hay un tema. Aquí está terminándose un gobierno, claro, no sabemos qué esfuerzos hará por permanecer, ganar las elecciones con cualquiera de sus candidatos, pero estas declaraciones, sobre todo a mí, esto de Julian Assange, que además da últimas declaraciones desde la sede de la embajada, influye de alguna manera, pone temas también en la campaña norteamericana. ¿Le señalarán al Ecuador como una especie de jugador de grandes ligas? ¿Cómo entendemos esto? En ningún caso. A ver, yo creo que hablábamos antes de que estos países tienen instituciones y que el manejo de sus grandes políticas, entre ellos, por supuesto, la política internacional, no depende del hígado revirado del líder del momento, sino que hay instituciones y generalmente las políticas, las grandes políticas son bipartidistas, son negociadas, y entonces a mí me parece muy claro que los Estados Unidos, con respecto a América Latina, tomó ya una decisión bipartidista hace varios años. Es una pena que
que nos vean así, pero la opinión que tienen los Estados Unidos con respecto a América Latina actualmente es que si esos países quieren tener esos líderes de última que tienen, esos Chávez, esos Maduros, esos Correas, esa señora Kirchner, que los tengan. O sea, tanto les han dicho a los americanos, tanto les hemos dicho a los americanos que no intervengan en nuestros asuntos, que no vuelvan a invadirnos como hicieron con Panamá, con la República Dominicana, con Granada, etcétera. Que, ok, ustedes quieren que no nos metamos, que nuestra responsabilidad de gran potencia solamente sea financiar, sea aportar al Banco Mundial, a la idea. Ok, vamos a hacer eso. Ustedes quieren tener esos líderes de tercera que seducen a los pueblos, los encantan, los obnubilan y que después hacen grandes daños. Insisto, los Maduros, los Chávez, los Correas. Pues ténganlos. Es problema de ustedes. Quieren tener esos líderes. Y entonces yo no creo que haya un cambio de política según el próximo presidente de los Estados Unidos. Hablo de un cambio sustancial, un cambio significativo, según el próximo presidente de los Estados Unidos, sea el señor Trump o sea la señora Clinton. Yo creo que las líneas básicas de la política, sobre todo esto, ustedes tengan los líderes que quieran, y si eligen tipos que lo que hacen es encantar a las multitudes y después empobrecerlas y causar crisis económicas y oprimirlos, pues es problema de ustedes. O sea, ustedes eligen esa gente, quédense con esa gente. Lo que sí me sorprende es que Correa se atreva a hablar mal de Trump. Si son igualitos. Demagogos, populistas, encantadores de serpientes. Tendría que deberían tener más bien empatía. Pero lógico, si son idénticos. Tienen, y estoy hablando bien de ellos, son astutos, tienen mucha sensibilidad sobre la opinión pública, la entienden y saben decirle a la opinión pública lo que la opinión pública le quiere oír. Por algo este momento, la última encuesta que mencionaba hace un instante, el señor Trump tiene 47% de intención de voto contra 40% de la señora Clinton. ¿No? Por algo, o sea, es evidente que Trump es un hombre astuto que le sabe decir a la gente, especialmente a la gente más vulnerable intelectualmente, lo que la gente quiere oír, igualito que Correa. Y las líneas maestras de su política, oponerse a los tratados de libre comercio. Correa y Trump son idénticos. Los dos defienden el mismo adefesio. Una especie de nacionalismo, claro, así muy aislacionista y concentrador, así hacia... Y claro, mientras el Ecuador ha perdido su soberanía en estos años, acordémonos que estuvimos invadidos por las FARC y después por el gobierno colombiano en Angostura. Aquí tenía un campamento fijo las FARC y estaba el número 2 de las FARC, el alias Raúl Reyes, operando, viviendo, trabajando, organizando sus tropas en territorio ecuatoriano. Y después el gobierno colombiano, cuando el actual presidente Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, nos atacó, nos invadió aquí. Es decir, ¿qué soberanía puede hablar? Y tenemos al señor Julian Assange, Francisco, ahí retomo sus palabras, violando todos los procedimientos del asilo político, dando discursos políticos, haciendo declaraciones, dando entrevistas en la sede de la embajada ecuatoriana. El que manda en la embajada del Ecuador en Londres es el señor Assange, hace lo que le da la gana, entran los periodistas, salen los periodistas, van a visitarle, entran las novias, salen las novias. Seguramente el embajador, quien esté, no sé ni quién está, nuestro embajador tiene que pedirle permiso al señor Assange para poder trabajar. O sea, señor Assange, mañana no hay rueda de prensa, podré reunirme con el embajador de Chile y hablar tal cosa. Y si el señor Assange le dice, no, aquí es... Y el señor Correa se atreve a hablar de dignidad. Cuando hemos tenido la política internacional, 10 años de una política internacional errática, dogmática, torpe, y por todo eso, contraproducente.